Amado Padre Celestial, Señor, queremos ser hoy como María, Señor, que se sentaba a tus pies para escuchar de ti tu palabra, Padre. Nuestra oración, Señor, es que nos hables. Queremos dejar a un lado las preocupaciones, los afanes y escuchar de ti tu palabra, Señor. Instrúyenos, háblanos. Habla a través de mí, Señor, con claridad, con contundencia, con el poder de tu Espíritu Santo, Señor, y que tu palabra se siembre en nuestros corazones para que produzca el fruto que tú has ordenado para nuestras vidas. Te lo rogamos, Señor, en nombre de Jesús. Ok, estamos viendo toda la temática de cómo escuchar la voz de Dios y hemos ido por una travesía larga, pero muy importante, en donde hemos aprendido primero que Él habla, ¿sí? Como dice el pasaje de un salmo, el que creó los ojos no verá, el que hizo el oído no oirá. Claro que sí, Dios oye y Dios habla, ¿sí? También habíamos platicado en la segunda serie, en la segunda sesión, por qué Dios habla de forma indirecta, por qué no habla claro y directamente, por qué no se te aparece y te dice las cosas así clara y directamente. Vimos que anda con eso, también vimos los idiomas naturales de Dios, las formas naturales en las que Él habla por medio de la creación, la conciencia, el sentido común, maestros, su palabra, etc. Y también vimos los idiomas sobrenaturales de Dios, sueños, visiones, revelaciones, donde profecía, donde ciencia, etc. Pero nos habíamos topado con la problemática de que muchas de las formas en las que Dios habla, también el enemigo las hace. Y era, entonces, ¿cómo lo hacemos? Y nos metimos en la tarea de cómo autentificar la voz de Dios, cómo asegurarnos que lo que estás escuchando realmente es Dios el que está hablando. ¿Sí? Y estamos estableciendo la Biblia como parámetro para identificar o autentificar la voz de Dios. Pero es aquí donde nos metemos en, como dicen, camisa de 11 varas, en el sentido de que el enemigo también utiliza la Biblia. ¿Se acuerdan de la tentación de Jesús? Sí, oye, nada más porque saca un pasaje de la Biblia no significa que esté el mensaje bien interpretado. Y es ahí donde estamos metiéndonos en la temática de cómo interpretar bien, correctamente la Biblia. Sí. Y es una tarea que no es solamente para pastores o gente que va al seminario, etc. Es para todo cristiano. Porque la Biblia fue dada para ti. De hecho, habíamos visto varios principios. Vimos el principio de la gente común, que la Biblia es para todo mundo, para gente de alta, baja, para todo ser humano. Y está diseñada para que todo ser humano la pueda entender. Sí, ese principio de la gente común. También vimos que para interpretar correctamente la Biblia se requiere aplicar el principio del corazón limpio, el corazón arrepentido, sin el cual lo que vas a hacer, vas a usar el texto para acomodarlo a ese corazón torcido que tienes. Vas a querer leer en el texto tu filosofía y tus prácticas de las cuales no quieres arrepentirte. También habíamos platicado que se requiere el principio del contexto. Es una regla de interpretación donde debes de interpretar el mensaje a la luz del texto inmediato, a la luz del contexto circunstancial y también a la luz del contexto histórico y a la luz de toda la Biblia. Sí, habíamos comentado que el otro principio era el principio de la exactitud, donde vimos que la Biblia lo que puede presumir es que es exacta. Sí, y eso lo hemos visto y habíamos comentado en las profecías, en pasajes donde Jesús incluso hace su defensa acerca de varias temáticas con una sola tilde. Está defendiendo una temática y ya habíamos platicado eso. Vimos el principio de la literalidad, es decir, el principio de la alegorización no arbitraria. ¿Sí? También el principio de la no monopolización, es decir, no hay una persona que tenga el monopolio de la interpretación. Y habíamos comentado el principio de la no contradicción. El pasaje que tú tomes, no debe de contradecir el resto de la Escritura. Y si se contradice es porque la interpretación está incorrecta, habíamos platicado. Vimos el principio de la integridad de texto. Sí, no puedes cortar, modificar o ignorar algún pasaje nomás porque no encaja con tu forma de pensar o de creer. Vimos el principio de la corroboración, es decir, que no puedes hacer doctrina basada en un solo versículo, sino que la Biblia te corrobora la información con varios pasajes. Vimos también el principio de diseño, con el cual puedes entender que hay intención por el hecho que la Biblia es inspirada, hay diseño, e incluso no solamente en el mensaje, sino en cómo fue escrito el mensaje. Y habíamos puesto ejemplos de cómo se manifestaba eso. Vimos el principio de la revelación progresiva, sentido que el principio que te enseña que no vas a aprender todo de buenas a primeras, sino que tienes que leer y releer la Biblia para que puedas entender todo lo que Dios tiene preparado para ti. Vimos también el principio de la esencia,
que no solamente es cuestión de leer el texto, sino de ver cómo extraer el principio que enseña el mandamiento que te instruye en la Biblia. Y retomamos el principio que vamos a ver el día de hoy. Con esto vamos a estar, hoy vamos a estar terminando ya. Otro principio para la interpretación, chicos, es el principio de los maestros y consejeros. Ok, ya vimos que nadie tiene monopolio de la interpretación. Sí, no hay un maestro que diga, es que tienes que acudir a mí porque yo soy el único que puede enseñarte y el único, tú no tienes la forma de aprender por ti mismo, sino que dependes de mí. Vimos que no hay tal cosa, ¿sí? Sino que tú puedes analizar, cuestionar lo que se te enseña. Pero la Biblia pone que, aunque cuestiones y analices todo lo que se te enseña, puso maestro, la Biblia te enseña que Dios puso maestros a tu disposición para que puedas entender, tener conocimiento que por ti mismo no lo hubieras conseguido. ¿Sí? Dios ha dado entendimiento y conocimiento a otras personas que pueden darte luz en los pasajes que estás estudiando. Fíjate lo que dice la Biblia. Proverbios 11:14. Donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. Hablando del principio de consejeros. Y eso, ¿sabes cómo ayuda? Estás leyendo la Biblia y de repente dices, oye, me gustaría saber cuál es la opinión de otra persona que ha estudiado acerca de eso. Y ahí es donde entra la función de consejero, donde dices, oye, déjame ver qué interpretación es eso. De hecho, los comentarios bíblicos que se venden en las tiendas cristianas o que vienen con los Biblias de estudio, es para eso mismo, para que tú cotejes lo que estás aprendiendo con lo que dicen otros. No para que te bases en la interpretación de otros, sino para que te expanda la opinión, para que veas o rebotes tu entendimiento de lo que estás leyendo en el pasaje. Proverbios 24:6 lo reitera, dice, así que no vayas a la guerra sin consejo sabio. La victoria depende de que tengas muchos consejeros. Efesios 4:11-12 dice que Él mismo, Jesús, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra del servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. O sea, te dice, Señor, que puso gente, líderes en la Biblia de diferente índole, para que podamos instruirte, para que puedas crecer, ¿sí? Para que puedas ser instruido en las cosas de Dios. 1 Corintios 4:15, Pablo dice, pues aunque tuviera 10,000 maestros que les enseñaran acerca de Cristo, tienen un solo Padre espiritual. Pues me convertí en su Padre en Cristo Jesús cuando les prediqué la buena noticia. Fíjate cómo aquí Pablo está diciendo que tenían muchos maestros, sí, pero tenían un responsable de su crianza que era Pablo, ¿sí? Quien era el que les compartió el Evangelio. Entonces, ¿qué hacen los maestros? Los maestros te pueden dar elementos que no estabas considerando y te puede permitir ver aspectos en el pasaje que no habías visto. Es muy importante eso. Oye, a ver, no entiendo esto, a ver, ¿qué opinas? Etcétera. Es lo que te permite, lo que te da luz a esos pasajes. Y es aquí donde entra el principio de la humildad, porque, ¿sabes? Dios, aunque estudies la Biblia y está a tu disposición el mensaje y el contenido de la Biblia, Dios no te ha dado todo a ti. Requieres recurrir a recursos que Dios ha puesto a tu disposición por medio de otros miembros del cuerpo de Cristo. Todos de una u otra forma hemos aprendido de otros maestros. Yo he leído libros, he asistido a conferencias, he asistido a otras iglesias y he podido aprender mucho, y mucho del acervo que tengo de lo que otras personas me han enseñado. Sí. Y es aquí donde tienes que entender que aunque aprendas de otras personas, no debes de tomar indiscriminadamente su interpretación, pero sí debes considerar su opinión en tu estudio personal. No es como que aceptas de buenas a primeras lo que te están enseñando. Lo considero para ver si realmente es así en mi estudio personal. Es decir, no viene a sustituir tu estudio de la Biblia personal, sino que viene a complementar tu estudio personal, porque no puedes depositar tu fe ciegamente o tu guianza en cuanto al conocimiento de las Escrituras en maestros. Tienes que tú depender directamente de la palabra. Lo que viene a ser los maestros vienen a complementar, a extender tu entendimiento de lo que tú estás leyendo en tu estudio personal. El consejo entonces o la enseñanza correcta te ayuda a encontrar el sentido que armoniza el sentido correcto de las Escrituras. Sí. Ya les había comentado el caso donde cuando recién me convertí estaba por el paradigma católico en el que tenía de que te enseña los 10 mandamientos y te hacen énfasis en los 10 mandamientos y demás. Dije, oye, ¿por qué no obedecemos el mandamiento del sábado? Y mis cuestionamientos que iba con uno, iba con otro. Recuerdo hasta que fui tanto era la inquietud que fui con el pastor de la iglesia donde asistía y tuve una cita con él. Le dije, oye, pastor, ¿por qué no obedecemos el sábado? Y su respuesta fue, ¿que se obedece al sábado?
pues hay una iglesia adventista, puedes ir a ella. Y no me dijo nada más. Así como que esperaba una explicación de por qué no lo estamos haciendo. Sí. Entonces me mandó a la iglesia adventista. Y en ese cuestionamiento estaba... nadie me sabía dar razón. De hecho, era raro saber que no hubiera gente que pudiera dar explicación de eso. Hablando de la carencia de maestros que había. Y gente ya se estaba uniendo a la campaña de guardar el sábado. Hasta que vi un libro de Bautista que se llamaba ¿Por qué guardamos el domingo? Y lo que vi, no sé, de ese libro, obviamente yo no había leído toda la Biblia en ese entonces y no tenía tanto conocimiento de la Biblia. Entonces no podía sacar los pasajes para ver qué dice toda la Biblia respecto a esa temática. Pero este libro sí lo sacaba. Y cuando lo empecé a leer dije, wow, no había leído esto, no sabía esto. Y sacó toda la información que yo requería para poder entender la Biblia claramente y todo hacía sentido. Dije, wow, ¿por qué nadie me había dicho eso? Sí. Todo lo que hizo fue el consejo en la enseñanza de alguien más. Me ayudó a entender una temática de la cual yo no tenía suficiente conocimiento. Sí, y por mi falta de conocimiento estaba cayendo en desviaciones. Por eso en esta temática nos dices, oye, ¿quieres entender bien la Biblia? ¿Sabes qué te puede ayudar? Pues, cómprate una Biblia de estudio. Sí, es algo que hemos recomendado desde hace años. Dice, cómprate una Biblia de estudio que tenga notas, referencias cruzadas, concordancia. Recuerdo la primera Biblia que compré de estudio fue la Biblia Rider. Es una muy buena opción, es muy buena. Sí, pero hay otras Biblias que puedes bajar en tu teléfono. Por ejemplo, la Biblia de Blue Letter Bible. Está buenísima, viene con la versión interlineal. Cuando digo la versión interlineal, me refiero a la versión original en griego, en hebreo, significado de las palabras, comentarios en texto, en audio. Está súper completo y es gratis. Dices, wow. Sí. Entonces tienes eso, tienes Logos, Olive Tree, que es otra compañía que tiene sus recursos, Bible Gateway, etc. Los comentarios bíblicos que les comento es algo que también debes de considerar. Si no los desprecies, pero no los veneres. Tienes que discernir todo. Acuérdate, no es para que consideres o para que te cases con lo que te están enseñando, sino para que lo tomes en cuenta dentro de tu estudio y corrobore o tu estudio lo refute. ¿Sí? También puedes aprender a usar la concordancia. ¿Sí saben qué es la concordancia? Sí. Recuerdo, yo llevaba unas semanas de cristiano y ya quería armar mi propio estudio bíblico. Y pues no sabía nada, de nada. Entonces, ¿qué hacía? ¿Sabes qué sacaba? Sacaba la concordancia. Así como que quiero hablar del tema del temor. Y sacaba todos los versículos de temor. Temor, y ahí sacaba todo. Obviamente, todavía no sabía exactamente verlos en el contexto y demás. Y a veces sacaba versículos fuera de contexto. Pero la concordancia te ayuda a saber encontrar los pasajes que tienen ciertas palabras que estás buscando. Sí. YouVersion tiene concordancia, los teléfonos que tienen las Biblias que tienen en su teléfono. También puedes considerar otros recursos como enciclopedias, diccionarios bíblicos, índices temáticos, líneas de tiempo, mapas, introducciones, Biblias interlineales, etc. Todo esto, imagínense, yo estaba comenzando mi caminar con el Señor de adolescente y en la prepa, ahí me tienes comprándome Biblia interlineal, mapas bíblicos, comentarios, Biblias de estudio, y estaba súper equipado. Y lo genial de esto es que tenía tiempo para hacerlo. Era como que puedo meterme a hacerlo. Ahorita no tengo tanto tiempo. Entonces, lo que hago es que hago uso del acervo que conseguí durante ese tiempo, donde me pasaba horas incontables estudiando, y lo puedo aplicar. Sí, fue como quien dice, Dios me metió al seminario sin darme cuenta y sin preguntarme, y pude meterme a estudiar por mí mismo en ese sentido. Sí. Otro principio, aparte del principio de los consejeros y maestros, es el principio de la autoridad. Principio de la autoridad. ¿A qué me refiero con esto? El principio de la autoridad te dice que la Biblia es la última y máxima autoridad y no puedes poner ninguna opinión, persona, instrucción por encima de la Biblia. Si no puedes poner ninguna. Entonces en la Biblia, ¿han escuchado? De hecho lo hemos cantado. En tu luz vemos tu luz. ¿Sí les acuerdan que lo hemos cantado? En tu luz. Bueno, esa frase lo que quiere decir es,
La Biblia se interpreta a la luz de la Biblia. Sí. Fíjate lo que algunos pasajes que te hablan acerca de cómo Dios pone la autoridad de la Biblia por encima de cualquier cosa. Marcos 7, del 8 al 9, dice: porque dejando el mandamiento de Dios, le está diciendo Jesús a los fariseos, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes, les decía también. Bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Aquí Jesús le está achacando de que estaban guardando la tradición y estaban usando la tradición por encima de la Biblia. Y Jesús dice, no, es la palabra por encima incluso de la tradición. Lucas 11:52 dice: ay de vosotros intérpretes de la ley, porque habéis quitado la llave de la ciencia. Vosotros mismos no entráis y los que entraban se los impidisteis. ¿Qué está diciendo aquí? Quizás que también la Biblia está por encima de los maestros. Estos maestros están diciendo, ¿sabes qué? Yo solamente tengo el poder y la autoridad y la habilidad para interpretarlo, y dejaba a la gente sin capacidad de entender por ellos mismos, sino a través de ellos. Cuando la Biblia te está diciendo, es por encima incluso de ellos, de sus interpretaciones. Sí, en la Biblia viene la llave para entrar al cielo, y estos maestros estaban impidiendo que la gente entrara porque estaban obteniendo el monopolio de la interpretación. Gálatas 1 del 8 al 9 es otro pasaje que te revela cómo Pablo pone incluso la Biblia por encima de su posición y de su autoridad. Fíjate lo que dice. Pero aún si alguno de nosotros o un ángel del cielo les predica un evangelio distinto del que les hemos predicado, que caiga bajo maldición. ¿Quiénes son nosotros? ¿De quién está hablando aquí? Está hablando de Pablo, de los apóstoles, de los siervos de Dios. Fíjate lo que está diciendo. Dice, si aún nosotros, los apóstoles, o un ángel del cielo, les predica un evangelio distinto del que se les hemos predicado, que caiga bajo maldición. ¿Qué estaba haciendo Pablo aquí? Estaba poniendo por encima de su oposición, de su autoridad, a la Biblia. Diciendo, ¿saben qué, chicos? Si el mensaje que les llevo a compartir difiere de lo que del evangelio que ya les hemos predicado, rechácenlo y está bajo maldición, aun si viene de nosotros. Lo que está diciendo es que la Biblia del Nuevo Testamento está por encima de cualquier autoridad, incluso si se llama apóstol. Imagínate qué tan fuerte está diciendo. Hechos 17:11 dice, está hablando de los de Berea, dice, estos eran de sentimiento más noble que los de Tesalónica, de modo que recibieron el mensaje con toda avidez y todos los días examinaban las escrituras para ver si era verdad lo que se les anunciaba. Fíjate, estos gente de Berea no se tragaban el mensaje solamente porque, me lo está diciendo el gran Pablo, ¿sí? O el apóstol Bernabé, o Silas, o X. No, ¿me lo dices? Ok, quien sea, tiene que estar basado en la Biblia. Y escudriñaban las escrituras para saber si lo que estaban diciendo era correcto o no. ¿Por qué? Porque ellos sabían que la Biblia está por encima de cualquier persona, de cualquier autoridad. La Biblia es la máxima autoridad. 2 Pedro 1:20 dice, ante todo tengan muy presente que ninguna profecía de la Escritura surge de la interpretación particular de nadie. Está diciendo, no hay nadie que diga, es que la interpretación de él es la oficial. No, la Biblia es la que determina eso. Mateo 24:15 dice, por lo tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora del que habló el profeta Daniel, el que lee entiende. Esta frase me fascina porque está poniendo el Señor, ¿sabes qué? Esta es la Escritura, ¿sí? Y tú la debes entender, ¿sí? No es basada en una interpretación, está diseñada para que tú mismo la entiendas porque es la autoridad directa donde tú debes recibir el entendimiento. Entonces, la Biblia se interpreta a la luz de la misma Biblia. En tu luz vemos tu luz, como ya hemos comentado. Y la Biblia es la última máxima autoridad. No puedes poner ninguna opinión, persona, institución por encima de la Biblia. Oye, me ha tocado personas que dicen, es que tal autor dice que la divinidad de Jesús se estableció en el siglo III. En un grupo de WhatsApp estaban discutiendo esa temática. Dice, tal autor dice que es erudito en tal temática y demás, y dice, ¿sabes qué? Es que la divinidad de Jesús, los apóstoles no creían en ello, sino que fue desarrollándose y para el siglo III se estableció. Y yo comentaba, pero si tenemos la evidencia en el texto, ¿sí? Y en el mismo texto de la Biblia que fue terminado en el primer siglo, está toda la evidencia para que podamos entender clara y directamente, sin la opinión de ningún experto, pseudoexperto, de que Jesús es Dios.
No necesito ninguna opinión. La Biblia es la autoridad máxima. Aunque tenga el título, el doctorado, además, la Biblia me dice con claridad si es o no, si es correcto o no la divinidad de Cristo. ¿Sí? ¿Han escuchado el tema de personas que inviten a predicar o eminencias estudiosos que dicen es que es una autoridad en la Biblia? Y no hay tal cosa. No es por una persona que sea autoridad en la Biblia. No, la Biblia es autoridad sobre él. ¿Sí? No hay nadie que sea por encima de la Biblia. ¿Sí? De hecho, también, ¿sabes cuándo falla esto? En nuestra vida ponemos o posicionamos a personas por encima de la Biblia cuando aceptamos la opinión de pastores o líderes de la iglesia sin una base bíblica. Sí, oye, ¿por qué estamos haciendo esto? ¿O por qué lo estás haciendo? O no es que mi pastor dice que así es. Y pues así dice, pues así es. Sin ninguna base bíblica. Eso es muy, muy delicado. Recuerdo un estudio bíblico al que íbamos. Había un viejito muy simpático. Y él no citaba ningún pasaje de la Biblia, pero cada estudio siempre sacaba frases del pastor. Dice, como dijo el pastor en tal predicación. Y sacaba la predicación del día y toda la cosa. No sacaba ningún pasaje, pero sacaba la opinión del pastor. Y dice, es muy delicado esto. ¿Sí? Porque en teoría la enseñanza del pastor, la enseñanza de los líderes te deben apuntar a lo que viene en la Biblia. ¿Sí? A enseñarte los versículos y la autoridad misma. Y la gente me ha preguntado, oye, ¿cuál es? Han dicho, recuerdo incluso en medio de un estudio en vivo que estábamos teniendo, me dicen, oye Alberto, ¿y cuál es tu opinión acerca de esto? Le digo, ¿y para qué quieres mi opinión? Si Dios ya dijo su opinión en la Biblia. Mi opinión no sirve de nada. Sí, mejor, ¿por qué no me preguntas qué dice Dios al respecto? Sería lo más apropiado, ¿no? Porque imagínate que te doy mi opinión. Nada más porque soy pastor o porque soy líder, lo vas a aceptar tal cual porque sí. No, pero mucha gente está acostumbrada a eso. Y dice, es que el pastor lo dijo. ¿Y qué base tiene? ¿Qué dice Dios al respecto? ¿Qué base bíblica tiene? No podemos poner a ninguna autoridad por encima de la Biblia. Por eso tenemos que ir, ¿qué es lo que dice la Biblia? No puedes ceder la responsabilidad, esa responsabilidad que tienes de verificar que lo que viene en la Biblia a otras personas. Oye, es que dijo el pastor y yo confío en él porque él es más sabio y es muy listo y toda la cosa. No puede ser eso. Imagínate, Pablo les dice, si aún nosotros un ángel del cielo les enseña algo diferente. ¿Qué estaba diciendo Pablo con esto? Estaba advirtiéndote de la posibilidad de que él mismo podía desviarse. Sí, gracias a Dios no se desvió. Dice al final que guardó la fe, peleó la buena batalla. Pero sabía que como ser humano todos tenemos la posibilidad de desviarnos. Todos. Entonces cuando tú cedes la responsabilidad a alguien más de que es que él es el gran maestro y demás, estás cediendo la responsabilidad a otros y eso es muy peligroso porque en algún momento se puede desviar y tú juntamente con él. Sí. Y podría estar siguiendo un ciego, podría ser el que te está guiando y tú puedes poner excusas que él sabe más que yo. Sí. O es que él es mi líder espiritual. No hay ninguna excusa. Tienes que seguir primero la Biblia en tu entendimiento, en lo que tú recibes de parte de ella. Recordemos, acuérdate que la Biblia fue escrita para la gente común y corriente, como tú y como yo. ¿Sí? No necesitas tener el doctorado ni la maestría en nada de esto. Tu entendimiento personal de la Biblia es más importante que la opinión de grandes personalidades. Fíjate bien lo que te dije. Tu entendimiento personal de la Biblia es más importante que la opinión de grandes personalidades. ¿Por qué? Porque Dios te va a pedir cuentas a ti por tu estudio personal, por tu entendimiento personal. Y más vale que te bases más en tu entendimiento personal de lo que tienes en la Biblia que en la opinión de personalidades. Mucho más, porque puedes muy bien estarte basando en alguna herejía Porque nada más ponte a pensar en eso. ¿A quién es el que el enemigo querría utilizar para desviar a la gente? ¿Alguien del cual nadie fuma ni pela o alguien que ya está posicionado en el mercado cristiano? Tiene sentido, ¿no? Cuando sabes, oye, si fuera yo Satanás, ¿a quién buscaría tener? No, pues a él. No se necesita mucho coco para saber, ok, entonces tengo que estar más precavido. Sí. Porque entre más fama, más reputación va a ser presa del enemigo y puede ser desviado en algún punto. Entonces más vale que te claves en lo que viene en la Biblia directamente. Recuerda que ninguna interpretación es privada. De acuerdo a 2 Pedro 1:20.
Nadie tiene el monopolio de la interpretación, sino al contrario, puedes cuestionar, corroborar, poner en tela de juicio cualquier interpretación. Acuérdate bien también que los cultos y las falsas religiones se basan en este monopolio y socavan la capacidad de los que guían. Es decir, te dicen, es que tú no tienes ninguna capacidad. Socavan tu capacidad para poder entender la Biblia por ti mismo. ¿Sí? Y es algo que debes entender que nadie te la puede quitar. ¿Sí? Recordemos que la Biblia no fue escrita para teólogos o catedráticos, gente común, como tú y yo, como yo. ¿Ok? Y no, esto nos lleva al principio de la practicidad. Es otro principio para entender la Biblia. Principio de la practicidad. ¿A qué me refiero con esto? Sí. Vamos a ver varios pasajes, pero deja explicarte a grandes rasgos. El principio de la practicidad te enseña que el conocimiento de la Biblia está diseñado, todo el conocimiento, para llevarse a la práctica. No para quedarse en la teoría. No es para hacerte la cabeza más grande. Sí. Siempre que ves el conocimiento de la Biblia, está encaminado a conducirte. Fíjate lo que dice Jesús, Juan 8, del 31 al 32. Si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos. Entonces si me prendo la teoría, voy a tener, dice, y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Fíjate cómo la teoría tiene un efecto práctico en la vida de las personas. Aquí está diciendo, mis enseñanzas van a producir en ti libertad. Sí. Mateo 7:24 dice, Jesús dijo, por tanto, todo el que oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. ¿Se acuerdan la parábola del hombre prudente y el hombre insensato? ¿Qué te está diciendo? Está diciendo Jesús, oye, si oyes mis palabras y las pones en práctica, te voy a comparar como un hombre que construyó su casa sobre la roca. Vino la tormenta y su casa se mantuvo en pie. En cambio, el insensato es el que escucha las palabras y no las pone en práctica. Y viene la tormenta y hay una completa destrucción. ¿Qué te enseña esto? Te enseña que las enseñanzas de Jesús tienen un efecto práctico. Y un efecto que te enseña este pasaje es que te va a dar la fortaleza para sobrellevar las tormentas de la vida. Está diseñado para eso. O sea, las enseñanzas de Jesús no solamente son teoría bonita de que, conocí la parábola de tal cosa y aquello y ¿para qué te sirve? No sé, pero está muy bonita. Sí. No es mera poesía, sino que nada más para que recitar y enamorarte de las bellas palabras. No es, ¿cómo se aplica en mi vida? ¿Qué es lo que tengo que aplicar? Sí, Romanos 1:3 dice, su divino poder, al darnos conocimiento de aquel, es 2 de Pedro, aquí puse 2 de Romanos, 2 de Pedro 1:3 dice que su divino poder, al darnos el conocimiento de aquel que nos llamó por su propia gloria y excelencia, nos ha concedido todas las cosas que necesitamos para vivir como Dios manda. Te está diciendo es que todo ha sido ya entregado, ya nos dio todos los recursos que necesitamos para vivir como Dios nos manda. La única problemática es que no los conoces o no sabes cómo utilizarlos. Entonces lo que el Señor te lleva un proceso de conocimiento para que los pongas en práctica, para que los conozcas y sepas cómo ponerlos en práctica. Hebreos 5:14 dice, el alimento sólido es para los que son maduros, los que a fuerza de práctica están capacitados de distinguir entre lo bueno y lo malo. ¿Sí? Te dice, ¿sabes qué? El conocimiento que el Señor te da es para ponerse en práctica. Y es ese conocimiento práctico lo que va a determinar si realmente se hizo carne en tu corazón o no. Romanos 12:2, por eso te dice que no te moldes a este mundo, sino que renueves tu forma de pensar para que puedas comprobar que la voluntad de Dios es algo bueno, agradable y perfecto. Efesios 4:7 dice que ya no vivan como los que no conocen a Dios, porque ellos irremediablemente están confundidos. Porque el conocimiento del Señor va a traer un cambio a tu vida. 1 Corintios 8:1 dice que el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y sabes, hay gente que tiene mucho conocimiento, pero el amor es ese conocimiento en práctica. Es ok, Señor me enseña a amar, tengo un conocimiento, pero ¿lo aplico? Si lo aplico, ya estoy empezando a poner en práctica el amor de Dios. ¿Sí? ¿Qué es lo que sucede? Este conocimiento es muy importante que entiendas porque todo el conocimiento de la Biblia, y quiero que entiendas esto, todo el conocimiento de la Biblia está diseñado para dar solución a las problemáticas de las personas, de cualquier gente. Todo el conocimiento. Mateo 19:36, fíjate lo que dice Jesús. Al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. ¿Por qué tuvo compasión? Estaban
desamparadas, dispersas como ovejas que no tienen pastor. Estaban emproblemadas sus ovejitas, ¿sí? Oye, por eso Jesús daba soluciones problemáticas. Oye, tenían un vacío emocional. Les decía, de su interior van a fluir ríos de agua viva si vienen a mí. ¿Sí? Les enseñaba, y la Biblia tiene principios para construir un buen matrimonio, para sobrellevar crisis económicas, para educar bien a tus hijos, para sanar heridas, para vivir vidas que le agradan. El conocimiento de Jesús es lo que puede librarte del conocimiento del pecado, te puede ayudar a regocijarte en medio de la persecución y en la dificultad. Te enseña cómo amar a tu enemigo, te enseña cómo mantenerte sexualmente puro. Sí. Por eso, chicos, es muy práctico todo esto. En las cartas de Pablo, que es el teólogo de teólogos en el Nuevo Testamento, ¿sabes cómo eran las cartas de Pablo? Tú analizas todas las cartas y en las cartas de Pablo, tú ves que primero pone la teoría y hacia el final de las cartas va toda la práctica. Sí. Las implicaciones prácticas de la teoría que enseñó. Por ejemplo, ves incluso Romanos, dices, oye, los primeros capítulos, pura teoría y pesada. Dices, oye, la redención, el Señor, aquí, allá. Y hacia el final dice, ok, esta es la teoría. Y esta es la práctica, las consecuencias prácticas de la teoría. Sí. Por eso dice en 1 Corintios 6, 20, te pone, dice, fueron comprados por un precio de sangre. Fuimos comprados. Lo dice, por lo tanto, honren a su cuerpo con Dios. Por tanto, honren con su cuerpo a Dios. Te dice la implicación práctica de esa teoría. Efesios 4, 25, siempre que ven ahí por lo tanto, ¿sí? Es porque son las derivaciones prácticas de la teoría que Pablo estaba enseñando. Entonces el conocimiento de la Biblia, todo conocimiento de la Escritura es bueno, pero tiene la prioridad el conocimiento que afecta a mi comportamiento, que me ayuda en mi diario vivir, ¿sí? ¿Te imaginas gente que dice, oye, es que estoy estudiando la Biblia? ¿Qué estás estudiando? Pues ya me sé de memoria todos los reyes de la Biblia. Pues chido. Sí. Te dice alguien eso y alguien te dice, oye, ¿qué estás estudiando? Estoy estudiando y sabes que ya aprendí a perdonar y a resolver conflictos con mi hermano. ¿Cuál pesa más? La segunda. Sí, porque no solamente se trata de estudiar por estudiar, que se trata de que te transforme tu vida, tu actuar, tu pensar con la Biblia. No solamente es llenarte de conocimiento teórico. Sí, a ver, ¿cuál fue el rey de Israel que duró más tiempo? ¿Y por qué? No es para que te metas en esas... Es práctico. ¿Qué me enseña a mí? ¿Qué tiene que ver conmigo? Sí. O gente que dice, oye, es que me sé los nombres de todos los libros de la Biblia. Sí. Versos, oye, ¿sabes qué? Aprendí a perdonar y a resolver conflictos con mi hermano. O sea, cosas prácticas. ¿Y sabes cuál es el problema con muchos seminarios? El problema con muchos seminarios es que se pasan horas interminables de conocimiento académico con poca o nada de practicidad. Sí. Se saben las fechas de cada libro, quién lo escribió, cuántos viajes hizo Pablo, qué lugares visitó, cuántos géneros literarios hay, formas de lenguaje que tienen, conocen al derecho y al revés cada historia del Nuevo y Antiguo Testamento. En vez de darle prioridad a aspectos urgentemente prácticos que van a requerir la gente que van a estar pastoreando. Como, oye, principios para manejar el dinero. Es urgente, sumamente urgente. Y en el seminario no lo van a ver. Imagínate. ¿Sí? Oye, principios para construir un matrimonio armonioso. Importante, vital. ¿Sí? Y en muchos seminarios ni siquiera se enseña. Oye, ¿cómo sanar las heridas emocionales? Oye, ¿cómo ayudar a la gente con perturbación? ¿Cómo vencer las adicciones? ¿Cómo romper maldiciones? Etcétera. Tienes que tener practicidad del conocimiento que tienes de la Biblia. Por eso, cuando estás estudiando la Biblia, te debes de preguntarte, oye, ¿estás estudiando la Biblia en alguna institución? Debes de preguntarte, ¿qué tan práctico es el conocimiento que estás adquiriendo? ¿Qué tan aplicable es para tu vida? ¿O estás leyendo la Biblia por tu cuenta? Hazte siempre la pregunta, ¿y cómo se aplica este conocimiento en mi vida? ¿Cómo va? ¿Sí? El arte de cómo aplicar la Biblia, chicos, es lo que le llaman homilética. ¿Sí? En una predicación te enseñan la teoría y demás, pero va a la práctica, es, ok, ¿cómo se aplica esto? De esta práctica, ¿cuál es la moraleja de esta historia o de esta predicación? Es importantísimo. Siempre trata de traer la aplicación práctica, porque el conocimiento de la Biblia no solamente es para eso. Entonces, cuando tú lees la Biblia,
en los principios de interpretación es, ok, esta es la teoría, esto es lo que estoy aprendiendo. ¿Y cómo me va a afectar a mí? ¿Cómo lo aplico? ¿Cómo me transforma mi entendimiento acerca de Dios y acerca de mi vida y cómo va a afectar mi vivir? ¿Sí? Y el último principio, a ver si es el último. Sí, es el último. El último principio es el principio de la ayuda divina. Esto es genial. Ese principio te enseña que no estás solo en la tarea de escudriñar las escrituras, sino que cuentas con el Consolador, una ayuda que te va a llevar a toda verdad. Dice 1 Juan 2:27. Ustedes han recibido el Espíritu Santo y Él vive dentro de cada uno de ustedes. Así que no necesitan que nadie les enseñe lo que es la verdad, pues el Espíritu les enseña todo lo que necesitan saber y lo que Él enseña es verdad, no mentira. Así que tal como Él les enseña, permanezcan en comunión con Cristo. Fíjate, te dice, recibiste al Espíritu Santo y Él te va a enseñar. Y te va a enseñar a permanecer en la verdad. Juan 16:13 dice, cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad. Entonces, que estás estudiando la Biblia, quieres entender y entenderla correctamente, interpretarla correctamente, Él te va a guiar a toda verdad. Tienes esa promesa. Juan 14:26 te dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. ¿Sabes qué me fascina esto? Cuando estoy leyendo un pasaje de la Biblia, ¿sabes lo que hace el Espíritu Santo? Me trae a la mente más pasajes que tienen que ver con eso. Pero no me lo trae nada más para como atiborrarme, como que, ay, no, sino porque se arma el rompecabezas. Y trae luz, mayor entendimiento a lo que estoy leyendo, con lo que se corrobora con otros pasajes que tienen que ver con lo que estoy leyendo. Pero ese Señor que trae pasajes así, ching, 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 sí, es lo que hace, te recuerda otros pasajes de la Biblia. Por eso, 2 Timoteo 2:7 te dice, piensa en lo que te digo, el Señor te ayudará a entender estas cosas. Fíjate lo que dice Pablo. Pablo le escribió a Timoteo, en 2 Timoteo, algunas parábolas, algunas pequeñas, sí, pues son parábolas, son ejemplos que puso, y no le da mucha explicación. Sí, no le da así que te quedas, ¿qué habrá querido decir? Pero le dice, piensa en lo que te digo, medítalo. Sí, y el Señor te va a ayudar a entender estas cosas. Si te das cuenta cómo dependía, le estaba aventando la bolita al Espíritu Santo de que Él te va a ayudar. Él es fiel. ¿Sí? Tal vez no lo entiendas, pero si lo meditas, todavía va a venir el entendimiento. Qué fuerte, ¿no? En vez de ponerle el detalle, mírate, para que no agarres monte, te voy a escribir y te voy a decir exactamente qué significa esto. Pero no hace eso. Te deja la palabra y dice, ¿sabes qué? El Señor te va a ayudar a entender a lo que quise decir. Y así es como el Señor opera. Te deja la palabra así medio rara, así como que te dices, ¿qué quise decir? Te pones a meditarla, a rumiarla, a estudiarla, y viene, ping, ping, el entendimiento. Y el Señor es el que está ayudándote a entender todas estas cosas. ¿Sí? Jeremías 33:3, por eso dice, clama a mí, y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Sí? Muy importante porque el Señor habla de que te va a enseñar cosas. Él es el responsable de enseñarte. Y es algo que debes entender, por eso el principio de la ayuda divina. No eres tú el que... No eres tú, te lo pongo de esta forma. No podrías tú descubrir y entender nada en la Biblia por ti mismo. ¿Sí me explico? No podrías. Necesitas ayuda espiritual para hacerlo. Bueno, ¿qué crees? Dios nos da esa ayuda espiritual, esa promesa de ayuda espiritual. Y puedes confiar de que Señor te va a abrir. Y si tú eres diligente y te aplicas y deseas escudriñar las palabras, te va Él a revelar cosas. Y dices, wow, y vas a sacar tesoros escondidos ahí. Él va a traer a la mente pasajes que hablan de algún tema que corroboran lo que estás leyendo. Él te va a traer revelación de lo que necesitas. Él te va a recordar los principios de interpretación que te estás aprendiendo ahorita. Y son muchos, te va a recordar cómo hacerlo. Sí. Y te va a guardar de cometer errores. Sí. Y esta ayuda, nada más déjame recordarte y de prevenirte, solamente se recibe cuando tienes la actitud correcta, el corazón correcto, delante de Dios. Entonces, como mecanismo para reconocer esta ayuda espiritual, esta ayuda del Espíritu Santo, ¿qué es lo que debes hacer cuando te acercas a la Biblia? Cuando vas a estudiar la Biblia. Orar, sencillo, ¿no? Oye, ¿por qué la gente ora antes de leer la Biblia?
Por esto mismo, sí, porque necesitamos ayuda espiritual. No podemos entender el mensaje que viene escrito ahí tal cual si no el Señor no lo revela, sí. Entonces con eso terminamos los principios de la interpretación. Vimos principios, de estos los clasifiqué en 2, sí. Vimos principios que son cruciales para no torcer la interpretación de la Biblia. ¿Qué principios vimos? El principio del corazón limpio. Si no tienes ese corazón arrepentido, vas a torcer las escrituras. El principio del contexto, el principio de la literalidad o el principio de la alegorización no arbitraria. También vimos el principio de la no monopolización de la interpretación, el principio de la no contradicción, el principio de la integridad del texto. No puedes quitarle, añadirle, ni torcerlo, ni ignorarlo. El principio también de la corroboración. Varios pasajes te ayudan a entender lo que dice, lo que quiere realmente decir la Biblia. El principio de la esencia, cómo extraer el principio, la motivación correcta. También el principio de la autoridad, donde la Biblia está por encima de cualquier opinión. Esos principios que acabo de mencionar, que son 9, y ya que hemos visto a lo largo de estas 3 sesiones, son indispensables para no torcer la interpretación de la Biblia. Pero también vimos principios para poder entender o sacar los tesoros escondidos de las Escrituras, como el principio de la gente común. O sea, tú puedes acercarte a la Biblia sin preparación y vas a encontrar tesoros porque está escrito para ti. El principio de la exactitud, el principio del diseño, el principio de la revelación progresiva, el principio de la practicidad de los maestros y consejeros y de la ayuda divina son los que te enseñan o te ayudan a encontrar todas las enseñanzas, todos esos tesoros escondidos que están puestos ahí para ti, para tu vida. Sí, vas a entender, oye, hay diseño aquí, Dios está revelándome esto, está enseñándome aquello. Todo esto que acabamos de ver, chicos, es de suma importancia para discernir si lo que estás escuchando es Dios o es el enemigo. Acuérdense de esto. Cuando te hable Dios directamente, que escuchas la voz de Dios en tu mente, ¿sí? O cuando te hable por palabra profética que alguien te da, una visión que alguien tuvo, o cuando te hable por medio de algún maestro, de un pastor o un profeta, o cuando te hable por medio de algún consejo que alguien te está dando, o de una plática, o cuando veas milagros. Oye, es que tal administración y tal cosa este maestro está dando milagros y hay señales y cae lluvia de oro y todo eso, y pues seguramente todo lo que dice debe ser verdad. Cuando veas todas esas cuestiones, ya sabes que tienes que tú usar el discernimiento. Porque sabes que puede ser el enemigo, puede ser Dios el que está hablando. Debes filtrar todo bíblicamente y no tragarte nada ni dejarte apantallar ni por títulos, milagros, posesión, nada de eso. Es sumamente importante porque tu salvación depende de eso. Porque si la otra persona se desvía y tú estás impresionado por el título o la posesión o por los milagros que ves, y esa persona se desvía, ahí tú vas con él al pozo. Así de fuerte es esto. Jesús es lo que aplicaba. ¿Se acuerdan que habíamos platicado que Dios te puede estar hablando muy bien por medio de una plática que tienes con alguien? Si ya es cuando sabes cómo Dios habla, así como que estás buscando, a ver, ¿qué Señor? ¿Qué me quieres enseñar? ¿Qué me quieres decir? Estás ahí con las antenitas. Sí. Y Jesús estaba siempre con las antenitas bien paradas para saber distinguir cuándo el Señor está hablando y cuándo no. Sí. Y Jesús supo discernir porque estaba filtrando esto por medio del conocimiento que tenía de la Biblia y pudo discernir al enemigo en medio de una plática con uno de sus discípulos. Sí. ¿Se acuerdan? Pedro dice, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera eso te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo, Pedro, quítate delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Imagínate. O sea, por no estar discerniendo, tú podrías muy bien tragarte la voz del enemigo en medio de una plática, pensando que es de Dios. Y luego más, si esa persona, oye, un apóstol te está hablando. ¿Sí me explico? Entonces, oye, no se tragó, estaba filtrando eso. Supo discernir una plática en base al conocimiento que tiene la Biblia. ¿Sabes que eso se contrapone a esto? Sí, no tienes en la mente, en la mira las cosas de Dios, sino la de los hombres. Pablo, por ejemplo, también
estuvo en Gálatas 2, de 4 a 5, ves cómo discernió la voz del enemigo en falsos maestros. Fíjate cómo lo pone Pablo. Dice, el problema es que algunos falsos hermanos se habían infiltrado entre nosotros para coartar la libertad que tenemos en Cristo Jesús a fin de esclavizarnos. Fíjate lo fuerte. Está diciendo, ¿sabes qué? Personas que se llamaban hermanos. Son cristianos. Sí, se infiltraron en la iglesia. Cuando habla que se infiltraron, no fue como que entraron como normal, como gente, tú y yo y todo demás, que llegan a la iglesia y demás. Sí, se infiltraron entre nosotros para coartar la libertad que tenemos en Cristo Jesús a fin de esclavizarnos. Y con su enseñanza estaban empezando a esclavizar a la gente. Pero fíjate lo que dice Pablo. Ni por un momento accedimos a someternos a ellos, pues queríamos que se preservara entre ustedes la integridad del Evangelio. Imagínate, estás con una plática en la iglesia y es que pues es un hermano, me dio un buen consejo. ¿Ya lo filtraste? Sí. Oye, vas a una iglesia y invitan a un predicador y demás. ¿Ya filtraste? Aquí Pablo estaba hablando de que estaba discerniendo, él supo discernir la voz del enemigo en esos falsos maestros. Y supo decir, eso es falso. ¿Sí estamos entendiendo de lo importante que es esto? Por eso, chicos, la responsabilidad que tú tienes de interpretar la Biblia por ti mismo es vital. Porque no va a haber excusas delante de Dios cuando digas, Señor, mi pastor me dijo que era así. No. La Biblia te la dio a ti. Y los principios que acabamos de ver vienen todos en la Biblia. Sí. Es que, Señor, el pastor era muy importante, era apóstol y demás. No. Nada de eso. En cambio, ves a las personas de Tesalonicenses, Tesalonicenses, sí, exactamente. A las personas cristianos de Tesalónica que supieron discernir la voz de Dios correctamente en medio de la prédica que estaba hablando, que le están dando de Pedro. Fíjate lo que dice, Pablo. Dice, por lo tanto, nunca dejamos de darle gracias a Dios de que cuando recibieron su mensaje de nuestra parte, ustedes no consideraron nuestras palabras como solo ideas humanas. Tomaron lo que dijimos como la misma palabra de Dios, la cual por supuesto lo es. Y estas palabras siguen actuando en ustedes los que creen. ¡Wow! Está diciendo Pablo a los de Tesalónica, ¿sabes qué? Ustedes supieron discernir que lo que les estábamos diciendo es la misma palabra de Dios. ¿Tú sabes o puedes discernir cuando lo que te están diciendo realmente es Dios? ¡Ah, qué heavy! Oye, vienen milagros y luego acuérdate lo que hemos dicho. Sí, el enemigo puede hacer milagros, que haya oro, que haya sanidades, que hay falsos cristianos que liberan demonios, etcétera. Dices, nada de eso te puede dejar impresionado. Y eso, por eso, chicos, dices, oye, suena muy pesado. Fueron 3 sesiones para saber cómo interpretar la Biblia. Me gustaría decirte, hay un don así de discernimiento de falsas doctrinas. No hay. Va a costarte trabajo, como lo habíamos dicho. Va a costar que leas la Biblia y la releas para que sepas discernir. Porque va a poner a prueba tu conocimiento. Acuérdate del enemigo. Y es algo que no me cansaré de advertirles. El enemigo va a probarnos en varios frentes. Cuando veamos el tema de la guerra espiritual, que lo vamos a retomar y lo vamos a expandir. Pero vimos que uno de los frentes que el enemigo va a atacar es tu conocimiento. Chicos, seamos honestos. Tú y yo hubiéramos saltado del templo cuando Satanás citó el pasaje de que tírate porque escrito está. Ah, sí, cierto. ¡Vamos! El enemigo, fue fácil, sí. Pero así viene el enemigo en muchas áreas de nuestra vida, en el día a día. ¿Sabes lo que hace? Pone a prueba tu conocimiento. Y llega con enseñanzas, llega con prácticas, llega con cosas, y tú estás así con qué. Y requiere conocimiento de tu parte. Y a muchos nos novatea, chicos. Sí, a muchos nos novatea. Aquí los de Tesalonicenses supieron discernir la voz de Dios. También los de Berea supieron discernir la voz de Dios. Dice, tan pronto como se hizo de noche, los enviaron a los hermanos a Pablo y a Silas a Berea, quienes al llegar se dirigieron a la sinagoga de los judíos.
Estos eran de sentimientos más nobles que los de Tesalónica, de modo que recibieron el mensaje con toda avidez y todos los días examinaban las escrituras para ver si era verdad lo que se les anunciaba. ¡Qué grueso! Oye, entonces por eso estos cristianos, o sea, llevaban su Biblia, no eran cristianos pero eran personas que sabían que la Biblia es la palabra de Dios y era, vamos a ver si era cierto. Oye, ¿qué vas a saber? Vamos a ver si es cierto. Vamos a estudiar el pasaje por nosotros mismos para ver si es correcto o no. Y esos aplicaban todo lo que hemos aprendido. Oye, a ver, no, esto está fuera de contexto. Sí, oye, esto sí, esto no. Sí, lo aplicaban. ¿Sabes cuál es el problema con nosotros como cristianos? Que tenemos una excesiva confianza en el liderazgo, en la reputación, en la fama que contribuyen a ese liderazgo. Excesiva. Déjame acordarme. A ver, 1, 2, 3, 4. En mi camino cristiano he estado en 4 iglesias y he visitado otras más. Y en todas, esta era una problemática severa. Sí. Excesiva confianza en el liderazgo, en la reputación, en la fama del líder, contribuyen mucho a eso. Sí, el gran líder dijo esto, el gran pastor, y más cuando es carismático y sencillito. Gálatas 2:6, fíjate la actitud de Pablo acerca de los líderes. Dice Pablo, dicho sea de paso, su fama de grandes líderes a mí no me afectó para nada, porque Dios no tiene favoritos. Dices esto ahorita en una mega iglesia y cuestiones así como que su líder, su fama no me afecta. Es como la hacen contra ti. Sí, una vez se me ocurrió en un estudio cuestionar la enseñanza de un líder. Y el líder que estaba ahí no tuvo que hacer ni nada. Quien me destazó fue toda la gente, porque me atreví a cuestionarlo. Imagínate, Alberto, ¿cómo te atreviste? Y todos estaban así como yo. Pues hice una preguntita, digamos. La pregunta evidenciaba que estaba mal la interpretación, pero era como, ¿cómo te atreviste? Sí. Por eso, sí es. Por eso les reitero eso, chicos. ¿A quién buscarías utilizar Satanás? ¿A un donadie o a alguien con reputación y fama que las multitudes siguen? Al líder famoso. Sí. Cuando tú tienes mente, oye, si yo fuera el enemigo, ¿a quién buscaría utilizar o atacar para desviarlo en algún punto? Pues obviamente el que tiene la fama y la reputación, al quien ya las multitudes lo siguen. Así, si lo logramos desviar, todos los demás se van al pozo. Sí. Por eso, a los que van a iglesias, aquí no tienen que batallar, chicos, pero a los que van a iglesias acá, macro y demás, deben estar siempre manteniendo en oración a los líderes para que se mantengan fieles, no sea que arrastre con ellos muchos al engaño juntamente con ellos. Y sucede, sí, sucede. Aquí pues un poquito. Pero es muy delicado esto. Sí creo que entiendan esto. Es muy delicado. Y es que, déjame decirte, es más sencillo pasarle la estafeta a alguien más. Porque alimenta varias cosas, varios aspectos de la naturaleza pecaminosa que tenemos. Uno es la flojera. O sea, qué flojera andar, ser como los debería investigar, que todo lo que me enseñas es verdad. La verdad. Qué flojera. Les digo, oye, está el estudio, el outline en el estudio. O sea, los he visto. O sea, que se empiezan a decir. Y la madre en la cara dice esto. O sea, alimenta. O sea, es más fácil como que, bueno, si yo confío en ti, soy hombre de fe. No, no es que seas hombre de fe, es simplemente la flojera y empieza a florecer a todo lo que da. Sí. Acuérdense que el discernimiento, este tipo de discernimiento, cuesta trabajo. Tienes que ponerte a investigar qué dice la Biblia y demás. Hay cosas que es fácil porque ya tienes un acervo. En teoría ya tienes un acervo. Estás leyendo la Biblia todos los días, tienes un conocimiento y ya puedes filtrar con tu
poco, mucho conocimiento y puedes seguir filtrando esto. Recuerdo una de las iglesias a las cuales Dios me llegó a ir. Yo creo que era uno de los pocos, bueno, para mí fue un martirio. No sé si cuántos más había así como yo, pero era un martirio porque escuchaba tontería tras tontería que se predicaba en el púlpito. Porque conocía los pasajes que se hablaban y era como que fuera de contexto. No, estaba hablando al principio, estaba localizando esto, era horror. Y todos, wow, amén. Era como que, soy el único raro aquí, ¿qué está pasando? Sí, era el enojo y checar otros pasajes que hablaban acerca de esto y demás, y hablaban, y así sucede hoy en el día. Por eso la gente se traga, por eso los cristianos son fácilmente estafados desde el púlpito. Por eso fácilmente son. ¿Sí? Y luego más si le acompañas con el emocionalismo. ¿Sí? Una buena música que te haga llorar, que toque tus sentimientos, aquí, luego que haga un milagrito por acá y toda la cosa, y todo se pone para que dejes a un lado el análisis, el discernimiento. ¿Sí? Y es sumamente peligroso. ¿Se acuerdan cuando vimos la serie de Discernidos? ¿Se acuerdan que estamos viendo que hoy estamos en la etapa del ciclo del Evangelio, en donde estamos en el ciclo de la corrupción? Y habíamos concluido que si queremos vivir con el mismo cristianismo que tenían nuestros padres, no lo íbamos a sobrellevar, no íbamos a poder. Sí. Pablo mismo nos advirtió que vendrían tiempos peligrosos. Y esos tiempos peligrosos, si donde hay falsos maestros y demás, requieren de tu parte un discernimiento cual no lo requirió la generación pasada. Es como que, trucha. Sí. ¿Y qué crees? Después de esta aplicación, yo no voy a decir, ay, tengo excusa, yo no sabía. Ya sabes. Sí, ya sabes. Y esto aplica para cosas, chicos, tanto dentro como fuera de la iglesia. ¿Sí? Porque, ¿a poco no? ¿Les ha tocado personas o amistades fuera no cristianas que les dan consejo? ¿Les dan su opinión? ¿Sí? ¿Y cómo estás con esas situaciones? ¿Estás ahí filtrando? ¿Sí? ¿Estás detectando? Consejos que me han dado. De hecho, a los que cuando vimos el taller de desintoxicación sexual, les he comentado que yo caí en inmoralidad sexual por malos consejos de líderes de jóvenes. Imagínense. Y por mi insensatez o mi ignorancia de no filtrar lo que me están diciendo. Imagínate. Imagínate los de afuera. Sí. Hoy tengo amistades y me dicen, me dan su opinión y demás. ¿Estás filtrando todo? No puedes dejarte llevar. No solamente corres peligro tú, corren peligro tú y tus descendientes. Y la gente que te rodea, la influencia natural que tienes. Entonces, con esto, espero que te haya quedado como que, ay, nanita, entonces sí, más trabajo. Entonces tienes que. ¿Y cómo llegas a tener un conocimiento de la Biblia amplio y seguro? Es la lectura diaria de la Biblia. Es vital. Y la lees y la relees y la relees. Sí. Y si te estás discipulando y más, vas a entender, va a ser corto el proceso de aprendizaje porque estás ya haciendo las conexiones que no hubieras llegado por ti mismo. Aquí ya, sí, empiezas a hacer esas conexiones que te hubieran tardado años en hacer. Entonces, eso es muy importante. Vamos a terminar la próxima sesión con la última sesión de esto de la serie Dios habla. Vamos a platicar acerca de una situación muy gruesa, porque, ¿sabes? Una de las problemáticas fuertes en esto no es que Dios no hable. Después de toda esta situación, de hecho hice el conteo, vimos 24 formas en las que Dios habla. ¿Vimos? La problemática no es que Dios no hable. La problemática es que no queremos oír. Y vamos a ver todas esas cuestiones, sí. Antes vamos a terminar con una oración y quiero invitar a las personas que nos están sintonizando que le rindas tu vida a Cristo. Esa es la invitación, clara y sencilla.
ríndele tu vida a Cristo. ¿Y a qué me refiero con esto? Mira, la Biblia enseña que por causa de nuestro pecado estamos separados entre nosotros y Dios. Y que la paga del pecado es muerte. Pero como el pecado que has cometido no solamente es contra el ser humano, sino contra Dios, y la paga contra Dios, la consecuencia de pecar contra el Dios Todopoderoso es una eternidad en el infierno. Pero Dios también dice que no quiere que perezcas. Entonces te da la oportunidad para que puedas arrepentirte, para que puedas recibir el perdón de pecados, el cual esté condicionado a dos cosas: a que estés dispuesto a rendirte a Él, aceptarlo como tu Señor, para que gobierne tu vida, para que te guíe, te encamine por el camino correcto, y que creas que Él murió por ti en la cruz, que Jesús se hizo carne, que Dios se hizo carne, murió por ti en la cruz y que resucitó para el perdón de tus pecados. Si estás dispuesto a arrepentirte y a creer en esto, en que Jesús murió por ti en la cruz y que resucitó, solamente tienes que invocar su nombre para ser salvo, como dice en Romanos 10:13. Y si quieres invocarle, te quiero guiar en esta oración. Invocar significa eso, hacer una oración donde le pides la salvación. Cierra ahí tus ojos y dile: Señor Jesús, el día de hoy me arrepiento de mis pecados. Te pido que me perdones, que me salves. Yo creo, Jesús, que moriste por mí en la cruz y que resucitaste para el perdón de mis pecados. Y hoy te acepto como mi Señor para que gobiernes mi vida y mi Salvador. Si hiciste esa pequeña oración y le hiciste genuinamente corazón, Dios, el Señor ya borró tus pecados, ya te perdonó, ya te santificó y tienes herencia, tu nombre ha sido escrito en el libro de la vida. Pero tiene que haber manifestación de que fue sincera. ¿Cómo se manifiesta que hubo sinceridad en la oración? Uno es, vas a empezar a leer la Biblia. Sí, porque si te entregas tu vida y ahora Jesús es tu Señor, tienes que saber qué es lo que dice tu Señor. Si hay en ti, habrá en ti el deseo de querer hacer su voluntad y conocerlo. Y vas a congregarte. Si no tienes dónde congregarte, te invitamos a que nos acompañes. Y a todos los demás, chicos, sí. ¿Sí se dan cuenta que estamos pasando de la etapa de leche a forzosamente carne? Yo quería lechita. Me estoy atragantando con esto. Pero estamos llamados a madurez, chicos. Acuérdense la reprensión del autor de Hebreos a los hebreos. Dice, ya deberían ser maestros. Sí, pero tengo que enseñarles lo básico, trae lechita. Sí. Porque no saben discernir nada. Son como niños llevados por cualquier viento de doctrina. Y es ahí donde tienen que ustedes llevar madurez. Esta información es necesaria para que sepan cómo poder usar la Biblia, la Escritura. Porque ese mandamiento de trazar bien la palabra de verdad, de presentarte como obrero aprobado, que interpreta correctamente la palabra de verdad, no solamente es para los obreros, los que sirven en la iglesia, es para todos. Porque en tu lectura diaria, eso haces, interpretas la Biblia. Sí. Entonces que el Señor nos lleve a esto, que podamos desarrollar este discernimiento. ¿Oramos? Amado Padre Celestial, Señor, reconocemos que te necesitamos, Señor. Señor, queremos pedirte el día de hoy que pongas en nosotros el querer como el hacer, para poder desarrollar este discernimiento que no se recibe como don, Señor, sino con el duro trabajo, con el esfuerzo y con el tiempo, Señor, con la ayuda de tu Espíritu Santo. Padre, ayúdanos a desarrollar este discernimiento, te rogamos, Señor. No queremos ser como niños llevados por cualquier viento de doctrina, sino queremos saber cómo entender correctamente tu palabra, Señor. Queremos discernir, Señor, tu voz cuando escuchemos hablar, Señor, a otras personas. Queremos discernir si es el enemigo o eres tú, Señor, que nos habla cuando nos dan palabra profética o nos enseñan algo. Ayúdanos, Señor, en eso. Y que podamos ayudar a otras personas a entender tu palabra, Señor, también. Y utilizarla como escudo, Señor, alrededor nuestro. Te lo pedimos, Señor, en nombre de Jesús. Amén.